Saludos a todos, este es el seminario de Unidad 10 correspondiente a las características de los materiales poliméricos aplicados a la formación de matrices de liberación modificada. Nuestro grupo está conformado por Isabela Benavides, Andrés Casarán, Dayana Paya, Lina Vidal y quien les habla, Steven Hernández. Este seminario se va a dividir en tres momentos. En primer lugar, una introducción. En segundo lugar, la explicación de los mecanismos de liberación a partir de una matriz polimérica y finalmente las ventajas y desventajas de una liberación modificada. Antes que nada, ¿qué es una forma de liberación farmacéutica modificada? Las formas farmacéuticas de liberación modificada son aquellas diseñadas de tal manera que se modifica la velocidad o el lugar de liberación del principio activo respecto a la forma farmacéutica estándar con el mismo API. Tienen principalmente dos formas que son la retardada y la controlada. Y dentro de la controlada está la de acción sostenida y la de acción prolongada. Lo que hay que tener en cuenta de esto es que al tener una liberación modificada, vamos a tener una biodisponibilidad diferente respecto al medicamento estándar o la liberación estándar del API. En este caso hablaremos de los tres principales tipos de sistemas para modificar la liberación en una matriz polimérica. Tenemos el control por difusión, donde están los dispositivos de reserva y los monolíticos, que se basan básicamente en la difusión, uno de la membrana y el otro de la masa del polímero. En segundo lugar, tenemos por contacto con un solvente, que en este caso hablaremos del hinchamiento, que es la absorción del solvente que va relajando las cadenas. Finalmente, en el control químico tenemos la erosión y el rompimiento de enlaces. El primero hace referencia a una degradación física o química de la matriz y el segundo a la hidrólisis del enlace entre el polímero y el agente activo. En los sistemas de control por difusión, la sustancia o agente activo es liberado de un dispositivo interno por el fenómeno de permeación hacia un medio externo a través de una membrana. Entonces, como es muy importante conocer la velocidad de liberación del fármaco, entonces esta está determinada por la velocidad de difusión que éste tenga a través de una membrana. Entonces hago una introducción a algunas ecuaciones importantes. La primera es la ley de Fick, el cual logró cuantificar el flujo de una sustancia en gramos por centímetro cuadrado por segundo a la menos 1. dC de X es el gradiente de concentración del permeante en la membrana y D es el coeficiente de difusión que tenga esta sustancia. El signo negativo generalmente indica que la dirección o el flujo es en contra del gradiente de concentración, de menor a mayor concentración. Para la segunda ecuación se asume que la sustancia estará en equilibrio como en el interior como en el exterior. Por lo tanto, la concentración de la sustancia en solución, que es C, está relacionada con la concentración en el interior de la membrana, que es Cm, a partir de la constante K, que es el coeficiente de distribución. Al relacionar la primera y segunda ecuación, se obtiene la tercera ecuación que determina pues el flujo de esta sustancia o fármaco, el cual depende, como dije antes, del coeficiente de difusión o movilidad de las partículas en el permeante, del delta Cm, que es como la diferencia de concentración de antes de pasar la membrana y después, y del término L, que en este caso pues significa el espesor de la membrana, o sea, la distancia o medio que debe atravesar el fármaco para ejercer su función, llegar al organismo. El sistema más sencillo de control por difusión son los dispositivos de reserva, los cuales consisten en una membrana inerte que rodea a la sustancia activa o el fármaco que será liberado, y este pues se difunde a través de una membrana, la cual tiene una velocidad de liberación finita, definida y también constante. Esta se puede adecuar a las necesidades que la persona tenga con la composición del reservorio y, muy importante, la permeabilidad área y el espesor de la membrana. Este sistema es más costoso debido a que se requiere un mejor control sobre el espesor y el área de la membrana. Y los polímeros a utilizarse para la elaboración de la cubierta pueden ser etilcelulosa, metilcelulosa, polietileno y diferentes ceras.
Cuando el reservorio interno contiene la solución saturada del agente activo, se establece en la interfase de la membrana un equilibrio que hace que la delta C sea constante y por lo tanto la liberación tiene un orden cero por la ecuación tercera anteriormente nombrada. Las formas más comunes de estos dispositivos son la esférica, la cilíndrica o laminar. Cada uno de estos ofrece un perfil de liberación diferente que se puede representar por las ecuaciones ahí en la diapositiva, donde mt es la masa del agente activo liberado al tiempo t, dm de t es la velocidad de liberación al tiempo t, cs es la concentración de saturación, A es el área superficial total del dispositivo, L es el espesor de las láminas, H es la altura del cilindro, R0 son los radios externos y RI son los radios internos. Sin embargo, después de un tiempo, la velocidad de liberación empieza a decrecer exponencialmente, por lo tanto, ya tiene una cinética de orden 1, para la cual ya se tiene en cuenta una masa inicial del agente activo, M0, y B, que es el volumen inicial de este. Por ejemplo, una alternativa a la vía oral de gran interés es la vía dérmica, para la cual se han desarrollado sistemas de liberación controlada comúnmente llamados parches, adheridos a la piel. Estos dispositivos contienen un sistema de reserva que libera el medicamento a través de una membrana encargada de controlar la difusión de esta sustancia hacia la piel. Los sistemas monolíticos o matriciales se caracterizan debido a que el fármaco se encuentra disperso homogéneamente en una matriz polimérica, retardando y regulando la liberación del principio activo mediante un proceso que sigue las leyes de la difusión. En la actualidad, estos sistemas matriciales pueden ser considerados como una de las formas más fáciles y menos costosas de controlar la liberación de los principios activos. Estos sistemas matriciales pueden dividirse en 3 grupos según la naturaleza del polímero que forma parte de la matriz. Entre ellas tenemos las matrices inertes, las matrices hidrofílicas y las matrices lipídicas, de las que les vamos a hablar a continuación. Las matrices inertes, plásticas o insolubles son aquellas que forman una red sólida porosa compuesta de sustancias no tóxicas, no digeribles e insolubles en el tracto intestinal. El número de excipientes que se puede utilizar para obtener este tipo de matrices es amplio gracias al desarrollo de la química moderna. Aunque la lista de excipientes utilizados para desarrollar una matriz inerte es amplia, estos excipientes también deben cumplir varias exigencias. Entre ellas están que deben formar una red porosa no desintegrable después de la compresión, debe ser insoluble en los fluidos del tracto gastrointestinal, debe ser compatible con fármacos y otros componentes y claramente debe no poseer toxicidad. En el proceso de elaboración de la matriz, el fármaco se granula con los diferentes excipientes que van a ser parte de esta matriz, de acuerdo a los procesos clásicos, ya sea de granulación seca o granulación húmeda, o también se puede disolver el fármaco en la sustancia inerte y luego se comprime. Los excipientes que se usan regularmente para la creación de matrices inertes son el cloruro de polivinilo, el polietileno y copolímeros de acrilato. En el proceso de liberación del fármaco, como se puede observar en la imagen, el principio activo se libera por difusión a través de la malla de capilares formados entre las partículas del polímero. Esta liberación del fármaco puede ser modificada por cambios en la porosidad y tortuosidad de la matriz en cuanto a esta, y del fármaco en cuanto a su concentración, su solubilidad, los aditivos y naturaleza de los líquidos de granulación. Ahora vamos a ver los sistemas hidrofílicos. Las matrices hidrofílicas o hinchables son sistemas preparados por compresión de una mezcla del polímero hidrofílico con el fármaco. Los sistemas verdaderios de hinchamiento controlado son matrices no porosas en las que el fármaco permanece inmóvil mientras el polímero se encuentra en su estado cristalino seco, pero se empieza a mover cuando el polímero se humedece y se vuelve gomoso. Es decir, que son comprimidos, matriz más polímero, que al entrar en contacto con el agua, el polímero se hidrata e hincha formando una capa gelificada cuyo espesor aumentará con el tiempo.
Esta capa actúa como barrera de difusión, controlando la entrada de agua hacia la matriz y la salida del fármaco disuelto. La liberación del principio activo se produce por dos procesos simultáneos: la erosión de las capas más externas del gel y la disolución del principio activo inmerso en la matriz, que a continuación se difunde al exterior a través de la barrera de difusión, proceso que podemos observar en la imagen. El control de esta liberación se obtiene mediante la difusión del fármaco a través de la capa de gel, que puede disolverse o erosionarse dependiendo de las propiedades del mismo. En un comprimido matricial hidrófilo, tras un tiempo de ser expuesto al medio acuoso, se pueden observar tres zonas. La zona 1 incluye todos los componentes del comprimido en estado sólido, incluyendo el principio activo y el polímero. A continuación se encuentra el frente de hinchamiento, momento en el que el polímero comienza a hidratarse. La zona 2 se conforma por el polímero hinchado y el principio activo aún en estado sólido. En esta zona el agua comienza a disolver el principio activo, que por la diferencia de concentración difundirá al exterior del comprimido, constituyéndose así el frente de difusión. Finalmente, en la zona más externa, la zona 3, se produce la erosión de la matriz. Las matrices lipídicas son aquellas en las cuales el principio activo se suspende en un excipiente lipídico en el que queda aprisionado o incrustado. Los excipientes utilizados para la creación de estos sistemas están constituidos principalmente por glicéridos, principalmente saturados como mono, di y triglicéridos, ácidos y alcoholes grasos, ésteres de ácidos grasos y alcoholes de bajo peso molecular, y por ceras constituidas principalmente por ésteres de alcoholes y de ácidos grasos superiores. Estos excipientes generalmente son de origen natural, son bien tolerados fisiológicamente, difieren en su punto de fusión, consistencia, hidrofilia, sensibilidad a la actividad de la lipasa y a variaciones de pH. Cabe resaltar que los fármacos incorporados en este tipo de matrices generalmente son lipofílicos, que quiere decir que se disuelven o quedan parcialmente en esta suspensión. La acción del fármaco puede llevarse a cabo mediante dos mecanismos: la difusión del principio activo a través de los poros de la matriz y la erosión de la superficie matricial. Al entrar en contacto con el medio acuoso, se disuelve el agente formador de canales que está contenido en la matriz, haciendo que se formen poros que permiten la entrada de agua para disolver el principio activo. Una vez disuelto, el fármaco difundirá a través de estos poros al medio externo. A su vez, la matriz es erosionada poco a poco debido a la hidrólisis de los componentes grasos. El predominio de un mecanismo u otro dependerá de la solubilidad del principio activo y de las características del propio excipiente lipídico. En la figura se pueden observar los tres tipos de sistemas matriciales vistos anteriormente: inertes, hidrofílicos y lipídicos. Cada uno deberá seleccionar A, B y C a qué sistema corresponde. Tenemos entonces sistemas denominados sistemas de control por contacto con solvente, o más conocidos como sistemas de hinchamiento, donde debido a sus propiedades existen algunos dispositivos donde el polímero absorbe parte del solvente, ese solvente que está en el entorno, y se empieza a hinchar. Ese hinchamiento va a afectar la forma, el volumen y la cinética de liberación. Esa capacidad del polímero de absorber agua va a permitir observar que durante la administración del fármaco el polímero se expone a continuos cambios en su estructura. Entonces, a un tiempo cero tenemos que cuando el polímero apenas se empieza a hidratar, esas cadenas, eso lo podemos ver en la imagen, las cadenas están fuertemente entrelazadas y el polímero es resistente. Pero cuando se ha acumulado suficiente agua, el polímero se empieza a desenredar, esas cadenas del polímero se empiezan a desenredar y se empiezan a generar espacios, y eso se evidencia en el aumento del volumen. Entonces, si consideramos un polímero en el que se dispersa un API soluble en agua, en un principio vamos a tener que el coeficiente de difusión del compuesto en este polímero va a ser muy bajo, o sea, el coeficiente de difusión de nuestro API va a ser muy bajo, pero conforme el gel empieza a absorber agua y se empieza a hinchar, la sustancia activa se disolverá y podrá difundirse a través de la matriz. Entonces, en estos casos, la velocidad de liberación de nuestro API no solamente va a verse afectada por la difusión misma de nuestro agente activo, sino que también va a estar afectada por la velocidad con que el polímero absorbe agua del entorno. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un zoom
para ver dentro de este sistema qué es lo que está ocurriendo, vamos a identificar tres zonas. Supongamos que ya hemos puesto este sistema en un medio donde ya hay solvente y lo hemos puesto durante un corto tiempo. Vamos a identificar esas tres zonas. Primero, la zona cercana a la superficie del solvente, vamos a ver que esa matriz, esa zona se va a encontrar totalmente hinchada, las cadenas del polímero van a estar relajadas. Le sigue otra zona llamada en algunas literaturas como zona de interfase, que es una zona un poco más delgada, en la que la matriz se está hinchando en gran medida y las cadenas del polímero se están hidratando y se están relajando lentamente. Y hay una última zona que es una zona más interna y es la zona más interna y es donde la matriz aún no se ha hinchado y permanece deshidratada y las cadenas del polímero todavía no se mueven, no están relajadas. Entonces eso se puede ver evidentemente en el gráfico que se tiene en pantalla. Bueno, se han creado modelos matemáticos que buscan explicar la cinética de liberación en esta clase de sistemas. El primero es el modelo matemático propuesto por Kurzmeier y Pepas, que permite determinar si tiene lugar o no un proceso de difusión que obedece a la ley de Fick, donde tenemos que en la expresión que ustedes ven en sus pantallas, mt sobre m y nf es la fracción de principio activo que se ha liberado en un tiempo t, k es la constante de velocidad de liberación y n es el exponente de difusión. Tenemos que cuando el valor de n es igual a 0.5, la liberación del fármaco sigue un mecanismo de difusión de tipo fickiano, o que obedece a la ley de Fick. Valores mayores, mayores a 0.5 y menores a 1 indican un transporte anómalo. O sea, esta liberación es denominada no fickiana debido a que tanto los procesos físicos de difusión como también la relajación del polímero o de las cadenas del polímero participan activamente en la liberación. Es decir, todos esos dos procesos, tanto la difusión como la relajación de esas cadenas, participan en la liberación. En el caso de que la n sea igual a 1, la cinética del sistema de liberación es de orden 0 y el proceso de liberación es controlado activamente por la relajación de las cadenas poliméricas. Pero no todo quedó allí, no todo quedó allí. Después de este modelo, en el año 1987, Sacklin y Pepas propusieron una expresión semiempírica para estudiar la cinética de liberación de principios activos a partir de sistemas como este, en los que tiene lugar un acoplamiento de los mecanismos fickianos, o sea, de la difusión de Fick y de la relajación de esas cadenas poliméricas. Habíamos dicho anteriormente que en este sistema la relajación de esas cadenas poliméricas y la difusión de Fick tienen una participación en la liberación de nuestro API. Entonces se tiene una ecuación en la que ustedes ven en pantalla donde el primer término, que es K1 por T a la M, corresponde a la contribución por el fenómeno de difusión explicado por la ley de Fick, y el segundo término corresponde a la contribución por relajación de esas cadenas poliméricas, donde M es el exponente de difusión, K1 es la constante difusional y K2 es la constante de relajación de esas cadenas poliméricas. Finalmente, en los principales mecanismos de liberación a partir de una matriz polimérica tenemos el control químico. En este caso hablaremos de la erosión, aunque existen otros mecanismos como el rompimiento de enlaces. Entendiendo el fenómeno de erosión como el desgaste o denudación de una superficie, la matriz polimérica es erosionada en el medio y esto puede ocurrir por acción de reactivos químicos, el pH o microorganismos. En este caso, la velocidad de liberación del agente activo será controlada por su difusión a través de la matriz, por la disolución, erosión química o biológica del polímero o por una combinación de cualquiera de estos mecanismos. La erosión se da por la degradación de las moléculas del polímero al entrar en contacto con el medio, que hace que el fármaco se vaya liberando. Este mecanismo se puede dar de dos maneras: la erosión de superficie y la erosión de bulk. La erosión de superficie se puede dar por procesos de lipólisis enzimática, hidrólisis o solubilización por ionización. Este fenómeno lo sufren las moléculas de la capa externa del polímero. Como se ve en la imagen de la derecha, se está erosionando pequeños fragmentos de la superficie externa del polímero que hace que el API quede expuesto al medio. Por otro lado, en la erosión de bulk, las moléculas de agua son capaces de entrar hasta el seno del polímero, degradando las moléculas del interior, por lo que se genera una cinética de degradación o erosión más compleja que la que se da en los polímeros de erosión superficial. En la imagen de la izquierda observamos que las partículas de agua representadas de color blanco ingresan y degradan la matriz polimérica desde su interior, liberando el API. El modelo matemático asociado
al mecanismo de liberación por erosión es bastante simple. En el lado izquierdo de la ecuación tenemos, digamos, la cantidad de liberación que proporciona la matriz. En el lado derecho tenemos la constante velocidad con la que se erosiona el polímero, que esta depende de las características físico-químicas del polímero principalmente y de la posición en que éste se encuentra en el espacio de la matriz, representada por K sub E. Tenemos eso multiplicando a C sub 0, que es la concentración inicial del agente activo en el dispositivo, es decir, la concentración con que se inicia en un tiempo cero antes de iniciar el proceso de degradación o liberación. Finalmente, también multiplicado por A, que es el área superficial expuesta al medio. Y básicamente esos son los componentes del modelo matemático que representa este tipo de liberación. Finalmente les vamos a mencionar las ventajas y desventajas de las formas farmacéuticas de liberación modificada. Primero, la reducción de la frecuencia de administración para mejorar el cumplimiento terapéutico, ya que estas formas permiten que los medicamentos con una duración de acción corta puedan ser administrados con menor frecuencia. Está generalmente aceptado que para la mayoría de los pacientes reducir el número de dosis por día mejora la adherencia al tratamiento. También la reducción de picos plasmáticos elevados puede minimizar los efectos adversos, especialmente en medicamentos de absorción rápida. Por último, el control del sitio de liberación del fármaco en el tracto gastrointestinal. Este es el caso de las formas con cubierta entérica que liberan el fármaco directamente en el intestino delgado. Esto permite proteger al fármaco de la degradación por el ácido del estómago. Por otro lado, tenemos las desventajas, como la importancia de la velocidad del tracto gastrointestinal, ya que la liberación de un fármaco desde estas formas farmacéuticas depende de los cambios que tengan lugar en el tránsito gastrointestinal. También pueden ocurrir problemas asociados a la manipulación incorrecta de estas formas farmacéuticas como fraccionar, masticar o abrir, que puede provocar en algunos casos la liberación de cantidades tóxicas del fármaco o en la inactivación del mismo. Y también se pueden presentar interacciones farmacológicas con los alimentos.